Muy buenas a todos y bienvenidos a North Record, soy Seré Castañeda y continuando con el especial de Sitges de este año os traigo la review de Speak No Evil, la película dirigida por Christian Tafdrup, director de Panens y otra película de nombre bastante impronunciable y protagonizada por Maarten Burian, Sitzel Siem Kok y Fedja van Huelt. Una familia danesa visita a una familia holandesa que conocieron en unas vacaciones en la Toscana. Lo que se suponía que iba a ser un fin de semana idílico comienza a desmoronarse lentamente mientras los daneses intentan ser educados ante lo desagradables que empiezan a ser los neerlandeses. La verdad es que no tenía demasiada intención de ver esta película, pero viendo las incipientes reviews que la ponían bastante bien y estaba en la sección oficial del festival, he decidido pegarle un vistazo antes de que llegue el día del palmarés. No vaya a ser que se me escape una película con posibilidades de ganar alguna cosilla. La película a grandes tintes me ha recordado a The Invitation, película que ganó en el 2015 por su propuesta de generar suspense a lo largo de una visita a una casa de la que uno no sabe qué pensar de sus habitantes, pero la verdad es que hay bastante más. Lo mejor es que el director teje una historia que, pese a sus defectos, que me voy a dejar para el final, hace que no te aburras y que estés dándole al tarro al ver que algo no funciona en el comportamiento errático de los habitantes de esa casa y que empaticemos bastante con la familia de visitantes. Sobre todo añado que no le falta ritmo y aunque sea pausado, la verdad es que la película no aburre para nada. Lo peor son las trampas al solitario que se va haciendo la película, alargándola innecesariamente para mí, ya que tiene momentos en los que parece que la película no va a dar para más y el director pues elige estirar el chicle haciéndose unas trampas bastante inverosímiles por parte de los protagonistas, haciendo que una película contada de manera sencilla y sin tanto estirar le hubiera ido bastante mejor, ya que al final he salido de verla con la sensación de estafa bastante elevada. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,7, en Metacritic un 80 sobre 100, y para mí son notas bastante infladas, ya que en North Record vamos a darle un 5 porque la verdad es que tiene una buena propuesta, tiene buenos momentos y sabe mantener tu atención, pero tiene unas trampas al solitario tan rancias que una vez llega al final del metraje uno ya dice, mira, pasa rápido ya, que la trama se ve a leguas de cómo va a acabar y por lo menos no alarguemos lo innecesario. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más, podéis suscribiros y dadle al like, que ayuda mucho a subir contenido a este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.